Hi, I'm Yolanda and now I'm going to talk about the factors. The decolonization of Africa and Asia in 1945 was a fast process, and it is caused were located in both the colonized countries and in the colonial power themselves. El movimiento nacionalista. El desarrollo de los movimientos nacionalistas en las colonias turcas tuvo un gran impulso en el periodo de la entreguerra. Bueno, una vez que desapareció el Imperio Turco, después de 1918, fue a partir de 1945 cuando su influencia se multiplicó. Y estos movimientos denuncian la opresión colonial y el derecho a la independencia. Además, aparecen líderes como Gandhi y otros que se convierten en líderes por la independencia. Otro punto sería la debilidad de la metrópoli. La rápida derrota de los países coloniales como Francia, Holanda, Bélgica en 1940 al inicio de la Segunda Guerra Mundial y con la debilidad del Reino Unido hizo que el prestigio de la metrópoli se redujera, poniendo al fin al mito de las potencias coloniales invencibles, alentando aspiraciones de independencia ya fortalecidas por la difusión de los ideales de libertad y democracia de los aliados. Bueno, y seguimos con el contexto internacional favorable. Las dos grandes potencias surgidas del final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, se mostraron favorables a la descolonización. Estados Unidos concedió la independencia a Filipinas y la Unión Soviética hizo público su apoyo a los movimientos independentistas, algunos de los cuales eran impulsados por pequeñas guerrillas comunistas. Dichos países estaban interesados en extender en estos países su influencia ideológica y económica. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas se mostraron partidarias de la descolonización. Y en 1945 su Carta Fundacional proclama la igualdad de todos los pueblos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. La ONU se convierte en una tribuna internacional a favor de la independencia de los pueblos colonizados. La propia opinión pública de las potencias colonizadas cuestionaba la rentabilidad de mantener un imperio colonial, ya que beneficiaba a una minoría de ciudadanos y empresas, negándose a contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las colonias o a la financiación de guerras contra estos grupos. Muchos representantes del mundo intelectual adoptaron posturas anticolonialistas. También las adoptaron las iglesias cristianas. Y por último, las diferentes vías de acceso a la descolonización. Bueno, el proceso se llevó a cabo a través de dos modelos. Proceso negociado y pactado fue el procedimiento utilizado por Reino Unido. No estuvo exento de episodios de lucha armada y en ocasiones dio pasos a conflictos entre los nuevos países como la India y Pakistán. La lucha por la independencia, las resistencias de Francia, Holanda, Bélgica o Portugal a conceder la independencia dio origen a enfrentamientos que no pudieron detener el imparable proceso de la independencia. En esos casos, las relaciones entre los nuevos países y las antiguas metrópolis no fueron buenas tras la independencia. Del proceso descolonizador. Primera etapa de la descolonización. Corresponde a la independencia de países tan importantes como la India. Esta gran colonia pertenecía a Gran Bretaña. Surgen movimientos nacionalistas de masas con gran fuerza y líderes políticos como Nehru y Gandhi. En 1947 surgen dos grandes estados, debido a un conflicto religioso entre hindúes y musulmanes. La República India, de mayoría religiosa musulmana, otros países que consiguieron su independencia fueron las colonias francesas en la península indochina, Israel, Arabia Saudí, Irak. Surge el Estado de Israel sobre la Palestina. La ONU propuso una solución intermedia que hubiera una parte árabe y otra judía, pero no se aceptó. Cada década tuvo su conflicto. En los años 50, la Guerra de los 6 días.
Segunda etapa de la descolonización. Pertenece a los países del norte de África, en las décadas de los años 50 y 60 en Egipto, donde una revolución internacionalista liderada por Nasser eliminó una monarquía sometida a Gran Bretaña en 1952. En 1956, Egipto tenía que ser el núcleo, donde ya se puede hablar de independencia. Argelia era una colonia francesa. El proceso de descolonización era una difícil situación, dependiente del gobierno de Vichy. En 1954, comienza la independencia que surge en el Frente de Liberación Nacional, por lo que entra en una cruda guerra con Francia, por la aparición de la OAS, que es la organización del ejército secreto que además está vinculada al terrorismo francés. Degas vio que la independencia era inevitable, la cual se logra en 1962. Marruecos consigue pacíficamente la independencia de Francia, pero también va a conseguir la independencia de España, que, juntas, España y Francia, ceden también sus territorios en 1956. Túnez se convirtió también en territorio independiente. Libia realiza una revolución en 1969, creándose una república socialista aliada de la URSS. Fase tardía. Tercera etapa de la descolonización. En plena ola de descolonización, los colonos de raza blanca de Sudáfrica proclamaron unilateralmente la independencia del Reino Unido y formaron gobiernos integrados únicamente por la población blanca de origen europeo. En el caso de Sudáfrica, el régimen racista se mantuvo hasta 1994. Por otro lado, Portugal fue la última metrópoli en conceder la independencia a sus colonias. Aunque ya desde 1961 hizo frente a movimientos guerrilleros independistas. Tras una guerra colonial, Portugal negoció la independencia de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. Hi, I'm Seila, and now I'm going to talk about the conflict of the descolonizing process. In Algeria, the National Liberation Front, led by Ben Bella, who initiated an insurrection that ended in a war. The repression exerted by the French caused a political crisis in France. En el África subsahariana francesa, la metrópoli intentó promover una comunidad francesa de naciones africanas que otorgaría autonomía a las colonias y mantendría la colaboración económica de Francia. La mayoría de naciones se mostraron favorables a esta propuesta, excepto Guinea, que, liderada por Sékou Touré, votó por la independencia. Sin embargo, el proyecto fracasó y estos territorios se proclamaron independientes en 1960. Dime cómo paró esto, Yoli, por Dios. Está bien lo que tienes que... En la Indochina francesa, las fuerzas comunistas del Bien Minh, Liga por la Independencia de Vietnam, bajo la dirección de Ho Chi Minh, proclamaron la República Democrática de Vietnam. Francia envió tropas y favoreció la constitución de un protectorado en el sur del país. La metrópoli aceptó la independencia de Laos y Camboya, mientras que Vietnam quedó dividida en dos estados. En Indonesia, el movimiento nacionalista encabezado por Jaime Sukarno proclamó la independencia
de forma unilateral, que no fue aceptada por los holandeses en 1945. Tras unos años de guerra, las presiones internacionales condujeron a unas negociaciones que llevaron a la independencia. En Mozambique y Angola, la negativa del régimen dictatorial portugués de Oliveira Salazar a conceder la independencia a sus colonias desembocó en guerras coloniales a partir de 1961, que erosionaron la dictadura. Los militares que habían participado en las guerras coloniales promovieron la Revolución de los Claveles, que en 1974 hizo caer al gobierno de Portugal. El nuevo régimen concedió rápidamente la independencia a los territorios coloniales. Kenia fue escenario de episodios violentos. Aparecieron grupos armados opuestos a la presencia británica, que finalizaron con la independencia en 1963. Jomo Kenyatta fue el primer presidente de la República. En 1958, el Movimiento Nacional del Congo, dirigido por Patrice Lumumba, reclamó la independencia. Los belgas, para conservar los intereses de sus compañías mineras, dieron apoyo al movimiento seccionista de Katanga, dirigido por Moïse Tshisekedi. En 1965, el general Mobutu instauró su poder personal en ambos territorios, que en 1966 tomaron el nombre de Zaire. Pregunta. La India ha sido constituida a lo largo de la historia por diferentes culturas y lenguas. Antes de la independencia dominaban dos grupos religiosos, hindúes y musulmanes. Así que a finales del siglo XIX se desarrolló un movimiento indio nacionalista que dio lugar a la creación del Partido del Congreso Nacional, que inició movilizaciones para conseguir la independencia del Imperio Británico. La minoría musulmana no se sintió representada por el nuevo partido, y fueron pocos los que se alinearon a él. La desconfianza de los musulmanes aumentó en 1900, cuando la administración británica accedió a las demandas hindúes e hizo del hindi la lengua oficial en algunos estados. Esta nueva situación agravó los temores de los musulmanes, de que la mayoría hindú procurara suprimir la cultura y la religión musulmana en la India independiente. Las negociaciones con Gran Bretaña concluyeron en 1947, con la creación de dos estados, India y Pakistán. Como consecuencia de la partición, 1,4 millones de personas tuvieron que desplazarse. Así que esto estuvo acompañado de violencia y de masacres que costaron la vida a más de 200.000 personas. After the Second World War, and in an international context shocked by the horror of the Shoah, the youth race needed to regroup. Thus, a campaign was started in favor of creation of a Jewish state in the historical territories of this town. Los orígenes del conflicto. En primer lugar, nos encontramos con la diáspora. La dispersión de los judíos por Europa se remonta a las expulsiones decretadas por el Imperio Romano. Muchos judíos tuvieron que abandonar Judea-Palestina, se dispersaron por el Imperio Romano y posteriormente por el mundo. Por otro lado, nos encontramos con el sionismo, que es un movimiento político promovido por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, que afirma que los judíos constituyen un pueblo con derecho a disponer de un estado propio ubicado en el territorio histórico de los judíos, la tierra prometida por Yahvé. Y por último, nos encontramos con la Declaración de Balfour. Es un documento elaborado en 1917 por el gobierno británico a favor de la creación de un hogar para los judíos en Palestina, que se hallaba bajo su mandato.
Esta declaración abrió paso a una masiva inmigración de judíos hacia Palestina. The Palestinian region is home to great civilizations and cultures. However, this diversity has also caused countless conflicts, present to this day. When the United Nations was founded in 1945, Palestine was a territory administered by the United Kingdom, under a command by the League of Nations in 1925. El 29 de noviembre de 1947 se aprobaron 3 diferentes puntos. En primer lugar, la terminación del mandato británico. En segundo lugar, la fijación de las fronteras sobre el Estado palestino, el judío y Jerusalén. Y por último, la retirada progresiva del ejército inglés. Sudáfrica y el apartheid. En 1910 se creó la Unión Sudafricana. Los colonos, conocidos como africanos, impusieron un régimen de segregación racial que se instauró oficialmente en 1948, cuando el Partido Nacional llegó al poder tras unas elecciones. Durante los 40 años siguientes, la política de apartheid alcanzó su apogeo. Consistía en un conjunto de leyes destinadas a mantener separadas a los distintos grupos raciales. La población de raza negra se movilizó progresivamente contra el apartheid y a favor de la igualdad de derechos para todas las razas. Se creó el Congreso Nacional Africano y sus dirigentes fueron perseguidos y encarcelados. El más conocido es Nelson Mandela, que estuvo 28 años encarcelado. Al final de la Guerra Fría y el aislamiento económico, diplomático al que estaba sometida Sudáfrica, impulsaron el final del apartheid entre 1990 y 1991. Se legalizó el partido del Congreso Nacional Africano. Se puso en libertad a Nelson Mandela y se convocaron elecciones libres. Nelson Mandela se convirtió en presidente de una nueva república, en la que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. Sin embargo, la igualdad quedaba todavía muy lejos, y a pesar de la mejora de los derechos de la población negra, ambas comunidades siguen viviendo separadas y las diferencias de renta entre razas son demasiado elevadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el movimiento de países no alineados, exactamente sobre la conferencia de Bandung y el no alineamiento. En el contexto internacional de la Guerra Fría y en pleno proceso de independencia de las colonias asiáticas, en 1955 se celebró en Bandung la Conferencia de Pueblos Afroasiáticos. Asistieron 29 estados, que agrupaban a la mitad de la población mundial, liderados por los gobernantes de los países recientemente descolonizados: Sukarno por Indonesia, Nasser por Egipto y Nehru por la India. Los asistentes a la conferencia proclamaron su neutralidad frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. La Declaración de Bandung incluyó el derecho de los pueblos a la independencia. Esta postura dio origen al movimiento de países no alineados, al que se sumaron una buena parte de los países deseosos de mantener su neutralidad respecto a la política de bloque. El neocolonialismo constituye una nueva forma de dominación, menos visible y costosa para los países más ricos que la ocupación colonial, y cuyo efecto sobre los nuevos países suele ser el escaso crecimiento económico, una situación de dependencia y, en definitiva, el mantenimiento de la pobreza. Esta situación de pobreza y subdesarrollo económico no fue, por tanto, una fase previa para alcanzar el desarrollo. Primero, se caracteriza por intercambio desigual. Los países subdesarrollados exportan productos agrícolas y materias primas, cuyos precios son controlados por los países desarrollados, e importan productos elaborados muchas veces a partir de sus propias materias primas, pero cuyos precios son mucho más elevados. En segundo lugar, la dependencia tecnológica. La falta de tecnología propia obliga a importarla, pagando los productos que necesitan a precios elevados o muchos royalties. Y por último, la falta de capitales y deuda externa. El predominio de una actividad económica de subsistencia, la dependencia tecnológica y la elevada deuda exterior hacen que los países subdesarrollados no cuenten con capitales propios para impulsar el crecimiento económico.